El sistema eléctrico de un auto va a estar compuesto por distintos circuitos eléctricos en el cual todos van a empezar y terminar en la fuente de energía que es la batería. Estos distintos circuitos eléctricos compuestos por cables van a funcionar cuando lo mande el interruptor correspondiente para dicho funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes quieren prender una luz, van a tener que prender el conmutador de luz en el cual cierra ese circuito eléctrico y permite la circulación de electrones. A través de la carga que va a hacer la lámpara, provoca ese trabajo que va a realizar la lámpara y retorna en forma de, a través del circuito negativo, a la batería. Es decir, todos los circuitos eléctricos funcionan de la misma forma. Pero en líneas generales, todos los cables los vamos a dividir en grandes líneas justamente para que se pueda utilizar en el momento correcto y adecuadamente. Por ejemplo, los cables principales de un auto vamos a tener cables positivos y negativos. Los positivos, que trabajan en forma permanente, ¿sí?, van a estar identificados a la hora de leer un esquema eléctrico con el número 30. O sea, donde nosotros veamos un esquema eléctrico que en su parte superior diga más 30, significa que es un cable que tiene positivo directo, es decir, corriente permanente, y en el cual vamos a colgar todos los circuitos que van a funcionar con corriente permanente. Como por ejemplo, un circuito de balizas, puede ser un encendedor, puede ser una radio, una bocina, una alarma, un reloj, el circuito de cierre centralizado. Otro circuito que vamos a encontrar va a ser el que trabaja con contacto, o sea, lo que nosotros llamamos circuitos de contacto, que lo vamos a estar interpretando en un esquema eléctrico con el código numérico más 15. Ese circuito con corriente va a funcionar todos los circuitos eléctricos que trabajen cuando yo tenga que poner en contacto el auto. Eso se va a hacer a través de la llave conmutadora de contacto y arranque. Y como ejemplo podemos nombrar un circuito de luces de stop, un circuito de luces de giro, luces de retroceso, puede ser una radio también. El mismo circuito de encendido, lo vamos a tener que poner en contacto para que empiece a funcionar. Un circuito de bomba de combustible. Otro circuito que vamos a encontrar sería el que vamos a encontrar leyéndolo en un esquema eléctrico como más accesorio, o puede decir más 15 accesorio. Es un cable que sale también de la llave de contacto cuando yo pongo en contacto, pero se diferencia con respecto al más 15 de que cuando yo le doy accionamiento de arranque a la llave de contacto, este más 15 de accesorio corta por unos segundos hasta que yo largue el arranque la salida de corriente. Pero el que dice más 15, que también lo podemos llamar circuito de ignición, ese no corta el circuito de salida de corriente. ¿Por qué esa diferencia? Porque justamente el más accesorio van a estar colgados todos los circuitos que en su momento no va a ser necesario que estén alimentados, como por ejemplo un circuito de radio o cualquier circuito de accesorio que en el momento de arranque no es indispensable que esté consumiendo corriente. Sí es indispensable que tenga corriente de alimentación cuando yo estoy dando contacto y arranque, sería el que es de ignición o más 15, que va a ser justamente el que va a abastecer de corriente a la bobina de encendido o una bomba de combustible para que el auto justamente se ponga en marcha.
Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Una vez que yo dejo de accionar el arranque, se quedan los dos con corriente. Uno va a alimentar bomba de combustible y encendido, y el otro sí, todo lo que es accesorio. Otro grupo que vamos a encontrar sería los negativos, que se llaman masa, y en un esquema eléctrico lo vamos a leer con el más 31, que es el código numérico de todo lo que es masas o negativos en un esquema eléctrico de un coche. Dentro que es también otro cable con corriente que sale de la llave de contacto y arranque, es justamente el cable que va a alimentar el solenoide del motor de arranque, que en un esquema eléctrico lo vamos a encontrar con el código numérico 50. ¿Se entiende? Todos los demás circuitos, sean accesorios o no, van a colgarse de estos cables, que son los cables principales del esquema eléctrico principal de un auto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el elemento que conmuta y seleccione la función que yo voy a necesitar? Una llave de contacto y arranque, ¿sí? Esto es una llave común, universal, que va en varios vehículos, ¿sí? Y fíjense que vamos a tener los 4 cables que estábamos comentando recién. Un cable con corriente permanente, que es el que me va a alimentar la llave. Un cable de salida, cuando yo ponga en contacto, ya después se lo irá a probar con la práctica correspondiente. El cable más 15, que va a alimentar todo lo que es la bobina encendida y bomba de combustible. Otro cable de accesorio y otro cable para el motor de arranque. O sea, toda llave de contacto y arranque mínimamente debe tener estos 4 cables, deben estar presentes, ¿sí? Acá tenemos un modelo, podemos llegar a tener otro parecido, ¿sí? Fíjense que el conmutador de arranque es parecido, están los cables presentes, solamente que cambia el formato de las fichas de salida, porque va a depender qué modelo de auto es, pero están los 4 cables presentes. Acá tenemos otro modelo, esto ya corresponde a uno que es un Fiat, un Duna, un Uno, pero fíjense que la diferencia que tenemos acá, que tenemos en vez de 4 cables, tenemos 7 cables. Pero en realidad están los 4 cables que habíamos visto en estas otras llaves, pero tenemos 3 cables más, que en realidad esta llave se utiliza como un derivador de corriente, o sea, el cable que llega con corriente acá, sale y alimenta otro circuito con corriente permanente, ¿sí? O sea, no solamente es conmutadora de arranque, de contacto y accesorio, sino que también se lo utiliza como una especie de bornera distribuidora de corriente para otros circuitos.